Señores, muy buenos días, feliz Navidad. Yo sé que todos la pasaron bien en compañía, disfrutando de sus seres queridos. Don Eli hoy no tenía la intención de venir al programa porque todavía la Artura no lo dejaba. Ese ambiente. Don Eli comió lechón. Ese ambiente, toda esta comida. Y se bebió su vinito. Y su vinito golpean los párpados. Y el lechoncito, ¿cómo estuvo? No, muy crujiente. Muy sabroso, Este ¿verdad? año tuvo un moro dentro. Le rellenaron la barriga Al cerdito, sí, yo me imagino que eso es un aporte culinario de los dominicanos. Don Eli, es un crimen llenarle esa barriga de moro al lechón para después de sacársela. Sí. Entonces, encima de que lo asan, le sacan el moro. Le sacan el moro. No, pero el dominicano no tiene madre. Señores, y ya año nuevo, 2026. Año nuevo, 2026. ¿Qué usted espera para el 2026? Mire, don Eli, yo dije que yo no venía con nuevas planificaciones para el año nuevo, porque la vida entera son planes. Correcto. La vida entera es el día a día, hay que luchar y cada día uno tiene una intención de hacer algo nuevo. O sea que eso es como una continuidad de lo que uno quiere o desea o está haciendo. Hay que fijarse metas. Sí, porque la meta yo me la fijo el año entero, don Eli, las metas nos impulsan a seguir hacia adelante y a romper con muchas barreras que la vida nos coloca por delante. Entonces, sí. Tengo que saltar ese muro porque quiero llegar a la meta de este año. Pero ojalá que esas metas, don Eli, no estén fijadas en el patrón que quieren imponernos de querer tenerlo todo porque vemos a otro que lo tiene. De seguir estos falsos patrones, don Eli, que se presentan de que tú tienes que tener un carro de marca tal, que tienes que usar la ropa de marca tal. Y hay gente que muchas veces se mete más de donde puede para demostrarle al público que sí puede. Entonces, eso no está bien. No, hay que fijarse metas, hay que fijarse... Auténticas, hay que tener siempre una utopía por delante, porque si no caeríamos dentro de un aspecto ordinario de la vida y eso no sería bueno. Pero, como usted dice, la publicidad siempre nos quiere llevar a consumir más de lo que nosotros podemos. De lo que podemos, y eso hay que decirle no. Y decía mi abuela y mi mamá que uno debe de arroparse hasta donde le alcance la sábana. Sí, ¿cierto? Hay quienes recomiendan que de la cantidad de recursos que uno reciba, ahorrar por lo menos un 20%, porque hay que prepararse para... ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Guardar pan para mayo y harina para abril, don Eli. Yo me aprendí todo eso de mi abuela y eso, mira, y eso se refleja en cada cosa que uno hace en la vida. Don Eli, ¿sabe una recomendación? Yo creo que la gente tiene que irse preparando poco a poco, ir aprendiendo cosas. Si hoy tú sabes eso y vives de eso, pero llegará un tiempo que quizás tú no sigas viviendo de eso que sabes, sino de otra cosa que aprendiste. Y por eso hay que estar en constante aprendizaje. No llevarse y volverse loco de que la IA va a sustituir al mundo, a la humanidad, como han querido... no han querido hacer creer, incluso te han metido IA en tu teléfono, si tú haces un grupo de 4 personas, es de 5, porque ahí te ponen la IA. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, don Eli, un artículo que escribió el escritor venezolano-estadounidense Boris Muñoz. Él es periodista y creador de la sección de opinión, la sesión en español de New York Times, y él decía que hay que tener mucho cuidado con la IA porque eso lo está poniendo tan fácil a la gente que no le está dando tiempo a que la persona use su cerebro. Don Eli, yo veo gente en la IA medicándose por ChatGPT. Pone, mire, yo tengo este dolor, alimentándose por ChatGPT, haciéndose análisis por ChatGPT y por otras. Y entonces uno no debe de quedarse atrás en cuanto a tecnología se refiere.
pero tampoco debe dejar que le metan en la cabeza que esto es lo último y que usted no va a tener que pensar ni nada porque la IA le va a resolver la vida. Eso es yo, que quizás sea una analfabeta en ese sentido, pero con la suficiente autoridad para decir que eso es mentira. Mire, en estas horas hay que recomendarle a las personas lo que falta de celebración de esta festividad navideña. Moderación. Sí, señor. Moderación en todo, moderación al conducir en una carretera, moderación en todo. En todo. Hasta para comer. Porque quedan más días, más meses y más años. Que lo que han pasado. Que lo que han pasado. Así que nada, seguir disfrutando en familia. Y saber que la vida continúa. Y que Dios le sigue enviando bendiciones a este pueblo. Amén, amén, amén. Nosotros nos vamos a una pausa, don Eli, y hoy venimos con un entrevistado muy especial porque se trata de un pastor, porque haciendo un alto en el camino para darle entrada a lo que es la palabra de Dios. Así es que a ustedes manténganse ahí, que ya volvemos. De este espacio Entérate con Mayra. Bueno, estamos plenamente en Navidad. Yo sé que hemos disfrutado mucho, sobre todo don Eli, yo sé que disfrutó mucho esa cena de Nochebuena. Señores, si es un momento de reflexión, un momento de paz en el que uno tiene que hacer un alto en el camino y darle espacio para alimentar el alma, pero alimentarla con esas palabras de la iglesia, de Dios, de personas que saben lo que viene a nivel espiritual y que están preparados para ir llevando al mundo hacia un camino mejor, sobre todo en estos momentos de tantas turbulencias. Nosotros queremos unirnos a ese momento de paz y de reflexión, ¿verdad, don Eli? Y parar un poquito de la política, de la economía y todo eso que diariamente pues se tratan en los medios de comunicación, para darle espacio a la reflexión espiritual. ¿Le parece bien, don Eli? Muy bien. Y para ello, pues, hemos invitado a mi querido pastor, Pedro Cruz, del Ministerio El Amor de Jesús, de Cristo Jesús es para todo. Y me encanta hablar con el pastor, porque él no se encasilla solamente en temas así tan, sino que él le da espacio a responder diferentes preguntas. Pastor, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio. Y para mí es un honor estar con usted, a quien aprecio, que tantas cosas bonitas que hemos pasado juntos, su madre, usted y la familia. Así gracias es. por recibirme en su hogar. Ay, gracias a usted. Don Eli, pastor, no lo voy a engañar como la otra vez. En este mundo en donde los valores cristianos, los valores tradicionales de la familia se han ido perdiendo. Tenemos infinidad de problemas. ¿Qué usted le recomienda a la población para que recupere esa fe, ese amor, esa buena relación entre la comunidad, entre los hombres? Usted sabe que en la iglesia hay una hermana que me dijo una vez: el pueblo dominicano está bendecido porque tiene la Biblia en el escudo, en San Juan 24:31 me parece que es, donde dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero a mí me dio pena esa expresión porque no es real. No es real. Dios tiene misericordia del que se humilla y le busca. Y el pueblo dominicano, la mayoría ahora mismo, toda la noche está metido en un centro de bebida, alcohol, fornicación, adulterio. Dios no está ahí. Dios no está con el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8 que el que peca es del diablo. Oiga, qué expresión tan fuerte. Y en Romanos capítulo 6, versículo 16, también dice que el que se sujeta a alguien para obedecerle, esclavo es de aquel a quien se ha sujetado. En el caso de sujetarse al pecado, esclavo es de Satanás, que es lo mismo, es su dueño. Entonces, la gente que no está buscando de Dios, lamentablemente, está en esa condición. Y la Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Naturalmente,
hay pecados que son más fuertes en el sentido de que nos alejan más de Dios que otros. Hay muchas personas que andan en ignorancia y Dios en su inmenso amor, por eso es que dice en 2 de Pedro capítulo 3, dice que muchos dicen, pero desde que yo era niño dicen que Cristo viene y no viene nada. Y sin embargo, y dice la palabra ahí, sin embargo que Dios pacientemente está dando tiempo, esperando que la gente conozca la verdad y se arrepienta. ¿Para qué? Para librarlo, porque la Biblia, Él dice ahí mismo que Él no quiere que el pecador se muera y se vaya al infierno, sino que se arrepienta para que viva. Bueno. Por eso que puedo decirle yo al pueblo dominicano que se arrepienta, que busque de Cristo, que busque de Dios. Pero si sigue así, por más que usted diga y haga y haya 1000 Biblias en la Biblia, en el escudo, en su casa, que se ponga la filatelia que se ponía los judíos en la cabeza o en los brazos, pero estén caminando de espalda a Dios, ¿qué les puedo decir? Que se arrepientan, porque Cristo lo ama y Él no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta para que viva. Y déjeme decirle, la salvación de Dios no solo implica que no te vaya al infierno, implica bendiciones actuales. Cuando usted le da su vida a Cristo, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen, de los que le aman, de los que le obedecen y lo libra del mal. No es que va a vivir una vida en perfección. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice ahí que no hay justo que no peque. O sea, que todos pecamos. Dios no le llama, o sea, Dios le llama justo a aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Porque como dijimos ahorita en Romanos 3:23 dice que todos somos pecadores y no hay ninguno que llene la medida necesaria para poder accesar a la presencia de Dios. Pero cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, Dios lo reviste de Cristo. Y cuando lo mira a usted, no lo ve a usted, ve a Cristo en usted. Y eso es maravilloso. Pastor, mire, en estos tiempos que se habla tanto de tecnología y que la gente como que se va como deshumanizando un poco todo el entorno, incluso en lo laboral, ¿usted cree que la IA tiene espacio en la iglesia también? Porque se está vendiendo la IA como que será va a sustituir la humanidad, la herramienta null plus ultra, ¿cómo se diría? Lo máximo. Lo máximo, que sí. Sustituiría hasta la vida. Sí. Bueno, yo entiendo que es un instrumento de ayuda, como lo es, por ejemplo, vamos a poner el cuchillo. El cuchillo se usa con fines buenos, ¿verdad? Pero hay personas que lo usan para quitarle la vida a otro. Yo pienso que será lo mismo. Un martillo se usa para clavar, para hacer trabajo, pero hay personas que lo usan y destruyen una persona, ¿comprenden? Sí. Yo creo que la IA, como todo, tiene su uso positivo y también tendrá su uso negativo. De hecho, ya se están viendo, porque lamentablemente siempre es así. Ustedes saben que en 1 Juan capítulo 4, versículo 6 dice que el mundo solo tiende hacia lo malo y que el mundo solo oye a la gente del mundo, solo le escucha, ¿comprenden? Entonces, están utilizando ese instrumento para ponerlo a usted decir cosas que usted no ha dicho, que todo el que la ve, y he visto mucho, para dañar, prácticamente cree que usted lo dijo. Entonces, dañan reputaciones, ¿comprende? Hacen mucho daño. Como el caso de Donald Trump, sí, que le hicieron un manejo, no sé si fue con la IA, pero lo pusieron a decir algo que él no dijo y lo pudo demostrar. O sea, la iglesia no estaría ajena a la IA, pero dándole el uso correcto. El uso correcto. Usted agarra, por ejemplo, yo le voy a decir esto. Dios me dio un don del conocimiento de su palabra. Fue Él que me lo dio. Eso no di que hombre, ni que yo fui a un instituto a estudiar teología. No, nada de eso. Dios me lo dio. Digo, yo me fajé también con la ayuda de Él. Yo cuando leía la Biblia, yo no entendía. Yo le preguntaba al Espíritu Santo qué significa esto y Él me lo decía. ¿Comprende? Y yo le he perdido mucho porque tuve un problema de un cáncer en el cerebro, se creía, nunca se llegó a saber, pero yo estuve hasta en coma. Entonces, después que Dios me sanó, quedé con un problema de memoria. Y ya ahora, por ejemplo, yo utilizo mucho mi celular para buscar algunos versículos que antes yo de manera normal le decía, desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier versículo, cualquier cosa. Hermano pastor, ¿en qué lugar de la Biblia dice esto y esto? Yo le decía, en tal sitio. ¿Comprende? Pero ahora, ¿qué hago? Porque
quedé con un poquito... Lo busca en su celular, ahí la guía. Algunos, no todos, no sí, todos. No, pero se auxilia y eso es bueno. Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, versículo 25, que 29 o 25, no los dos, que irrevocables son los dones y los llamamientos de Dios. O sea, cuando Dios te da un don, no te lo quita. Pero ahí le está dando un buen uso, ¿verdad? Pastor, usted que pasó por esa experiencia de en cama, en una enfermedad ya casi en la postrimería de su vida, de recibir el Espíritu de Dios y sanarlo, ¿qué usted le recomienda a aquellos que nos están mirando ahora y que están en una cama, están padeciendo una enfermedad terminal? ¿Y qué usted les recomienda como aliento? Mire, Dios es tan maravilloso que hay una historia en el libro de Reyes de un rey malísimo que se llama Acá. Ese quemaba a sus hijos dedicándoselo al diablo. Entonces, repítame esa palabra. Quemaba a sus hijos en dedicación a Satanás, a los demonios. Usted lo puede buscar en Primera de Reyes. Acá. Y acá, porque como la Biblia dice que todos somos pecadores, no importa que usted sea pecador, cuando usted se humilla, porque acá Dios le manda un juicio, le dijo, mira, por cuanto has hecho esto, te voy a destruir, voy a hacer esto, voy a borrar tu nombre y tus hijos, y nunca... El hombre cuando oyó eso, se asustó. Esa es la misma experiencia de Job. No. Que perdió, desobedeció y perdió la fe. No, Job nunca desobedeció. Al contrario. ¿Pero perdió la fe? No la perdió nunca. La Biblia, en Job capítulo 4, versículo... En 2 versículos del capítulo 3 o 4, de Job, que se me han ido mucho, porque esos versículos... Pero Job no fue que dijo, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Cuando Dios le quitó, no fue que lo castigó por algo que él había desobedecido. No estamos saliendo del tema de la cosa, pero esa pregunta me encanta y se lo voy a explicar. Usted verá qué lindo es ese mensaje que hay ahí. Mire, pero volviendo al tema, me recuerda lo de Job. Lo de Job, sí. Volviendo al tema de la persona que está enferma, este varón que venía a un juicio para él, siendo un hombre tan malo, se humilló, comenzó a llorar, comenzó a clamarle a Dios, comenzó a pedirle, perdóname, perdóname, no deje que eso me acontezca. Y dice la Biblia ahí, en el mismo libro, y que has visto a esa zorra de acá. Oiga el término, Dios lo insulta. ¿Has visto a esa zorra de acá? ¿Cómo se ha humillado? ¿Cómo está llorando y pidiendo? Está bien, por haberse humillado, lo salvaré. Y después de su muerte, entonces los juicios vendrán sobre su familia, sobre sus hijos. Porque en el capítulo 20, versículos 4 y 5 de Éxodo, la Biblia dice, visitaré la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cosa que quedó abolida en Ezequiel 18, donde dice, ya no se dirá más, los padres pecaron y los hijos llevaron la consecuencia de su pecado, que es un tema bien terrible, que se metió ese tema satánico a la iglesia evangélica, donde estaban hablando de lo que se llama herencia generacional. Eso es falso, nadie hereda pecado de nadie ya, porque en el nuevo pacto que se estableció, donde Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese nuevo pacto establece, que lo dice en Jeremías capítulo 31, versículos 29 y 30, donde dice, haré un nuevo pacto con la casa de David y los moradores de Jerusalén, y en ese pacto no se dirá más, los padres pecaron y los hijos llevarán la consecuencia de su pecado, sino que el que peque, ese morirá. Si el padre peca y el hijo no tiene que llevar la consecuencia de su pecado. Y yo oigo estos pastores ahora, que yo no sé dónde sacan esa doctrina de que la gente hereda maldiciones de nadie. La gente no hereda eso ya en el nuevo pacto. Entonces la persona que se humille, estoy hablando de esto por lo que sucedió con Acá, que Dios le dijo, no te destruiré ahora, sino después que tú perezcas porque te humillaste. Entonces eso mismo le digo yo a la persona que está enferma como yo le tuve, humíllese, dígale, Señor, perdóname, dame una oportunidad. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Eso está, búsquense en el Salmo 51, versículo 17, la segunda parte, donde dice, un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a dejar con la mano vacía. El que se humilla de corazón, Señor, sé que te he fallado, perdóname, ayúdame, yo quiero que tú me des una oportunidad. Dios se la va a dar. Se la dio Acá, que era
una cosa increíble. Un demonio. Un demonio. Imagínate, no se la va a dar a usted. Pastor, estamos ya prácticamente en el 2026. ¿Qué se vislumbra ya para ese año desde el punto de vista bíblico? Sí. Bueno, me gustaría hacer una reflexioncita pequeña sobre la Navidad. Y después contestar eso. Mire, claro. Aunque no contesté, lo dejó. Pero eso viene después. Ok. Mire, Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Esa fecha estaba consagrada para la fiesta Saturnalia y la fiesta del Sol Invicto en Roma y la fiesta de Yule o Yule en Alemania, que eran prácticamente lo mismo. En el solsticio de invierno se celebraban estas fiestas. Entonces, el Papa, ya no sé cómo se llama, el Papa Julio I sugirió, él no la implantó, sino que sugirió que se cambiara esa fiesta saturnalia y del Sol Invicto y se dedicaran a Jesús. Y el Papa, eso fue en el 350 de nuestra era, y el Papa Liberio en el 354 ya la estableció como un dogma. En el 354. Pero para el mundo católico. Sí, no, para el mundo católico. Pero realmente Cristo no nació el 25. ¿Por qué? Oigan, ¿por qué? Porque la Biblia dice en Lucas capítulo 2 y en Mateo también, que cuando Cristo nació, eso está en Mateo 1:18 y en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice así, que cuando Cristo nació, los pastores estaban en la vigilia de la noche. ¿Qué significa eso? Mire, cuando usted lee la Biblia, usted verá que con el asunto de las ovejas, había lo que se llama la vigilia de la noche, que consistía en que el pastor se quedaba en el campo, afuera, con las ovejas, ahí, con los perros y con los ayudantes, y dormían libre así, en campo libre. Pero eso no se podía hacer en invierno, porque se morían ellos y las ovejas. ¿Comprende? Entonces, en el caso de invierno, se utilizaba el redil. El redil era una edificación donde metían todas las ovejas y ellas se quedaban apeñocaditas. Y no solo, el redil no era de una persona, ahí podían haber varios pastores con varios rebaños de diferentes dueños, o ellos mismos ser los dueños. ¿Comprende? Por eso es que Cristo habla de pastores asalariados y pastores dueños de las ovejas. Entonces, metían todas las ovejas ahí. También Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz, y cuando yo les llamo ya vienen. ¿Por qué? Porque cuando tú metías 10 rebaños de distintos dueños, cada pastor cuando decía, Juanita, sal, Francisita, sal, las ovejas oían, las que conocían la voz y eran de él, salían toditas, pero las otras no. Hasta que no venía su pastor y la llamaba. Por eso es que decía, mis ovejas conocen mi voz, por eso cuando yo la llamo ya vienen a mí. ¿Comprende? O sea, todo es maravilloso. Entonces, Cristo no nació en diciembre. Se entiende por ese versículo que pudo haber sido en abril o en un tiempo que haya un poco de calor al menos, un poco de calor. Pero no importa, no es pecado celebrar a Jesús ahora. Como yo he oído muchas personas, no, que eso es de Saturnalia, que eso es del Sol Invicto, que eso es del diablo, eso es mentira. Es lo mismo que el cuchillo. Tú lo puedes usar de una manera correcta o hacer daño. Sí. ¿Comprende? Entonces, de hecho, Pablo lo hizo. Pablo llegó a Atenas, donde había un sincretismo religioso grandísimo y adoraban este Dios y aquel, o un panteísmo. Porque panteísmo es cuando adoran un Dios para cada cosa, el Dios de los ojos, el Dios de la boca, el Dios de la lengua, una rumba de disparate. Entonces, cuando él llegó, había altar para todo el mundo. Y entonces encontró un altar que decía, altar para el Dios desconocido. Eso es porque prácticamente ellos estaban diciendo, mira, no vaya a ser que nos olvidemos de un Dios de eso que hay por ahí, según su criterio, ¿verdad? Y su fe. Sí. Y se ponga guapo y nos rompa en dos. No nos destruya, no destruya. Entonces ellos hicieron ese altar para ese Dios desconocido. Pablo hábilmente, cuando llega, comienza a hablar de Cristo. Y la gente viene y sale, ¿qué te pasa? Y yo, no, yo estoy hablando de ese mismo Dios que ustedes están adorando. Y ahí se calmaron. Del Dios desconocido, porque para ellos realmente Cristo era un Dios desconocido, nadie sabía sobre él. Entonces ahí comenzó y le habló. ¿Comprende? O sea, él utilizó un elemento, diríamos, mundano para glorificar a Dios. Pues nosotros
adoramos a Cristo en todo momento y cualquier oportunidad que nos den, Semana Santa, Navidad, cualquier oportunidad es buena para hacer la obra y llevar la verdad y la luz de la verdad al ser humano. Entonces la pregunta sobre lo que se vislumbra para este nuevo año espiritual o en términos bíblicos. Mire, eso es increíble. Todas las profecías se están cumpliendo. Una de ellas es sobre en Mateo 24, donde Cristo dice que al final de los tiempos habrán guerras, rumores de guerra, muchos terremotos, grandes tsunamis. La Biblia dice en Apocalipsis, que me parece que el capítulo 16, que habrán grandes olas y grandes ruidos del mar, que la gente estará temblando. Y muchas islas quedarán totalmente cubiertas debajo del agua. O sea, son cosas increíbles. Los científicos, de hecho, recientemente vi una película, yo creo que coreana, donde hay una inundación grandísima. No sé si alguien la ha visto porque es nueva. Hay una inundación y esos edificios de 30 pisos cubiertos, es una cosa increíble, ¿comprenden? Entonces, yo la vi anoche esa película. ¿La vio? ¿Verdad? Terrible, ese niño y esa mujer. ¿Y la doctora? La doctora, sí, corriendo. Oye, bueno, anoche llegué con coincidencia. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que se ve que viene? En el capítulo 12 de versículo 7 de Daniel, la Biblia dice, ¿cuándo iniciaría el tiempo del fin? La Biblia dice ahí, cuando termine la dispersión del pueblo de Dios, del pueblo judío, se iniciará los tiempos del fin. Esa dispersión terminó el 15 de mayo de 1948, cuando los judíos volvieron y establecieron el moderno Estado de Israel. Ahí comenzó. Fíjate, la Biblia habla de ciclo de 40, ciclo de 12, ciclo de 7, de 3, de 1 y de 70. Desde el 1948 hasta el 2018 pasaron 70 años. Cristo dijo que se iniciarían después de eso lo que se llama principio de dolores de una mujer encinta. O sea, una mujer encinta, entiendo yo, según me cuentan, que cuando va antes de parir comienza a tener dolores cada 1 o 2 horas, después cada media, después cada 15, así es. Va cortando el tiempo. Sí. Entonces, cuando Dios hace esa comparación y ese paralelo entre los días finales y los dolores de la mujer encinta, los dolores de parto, es que los casos de catástrofe serán más cortos en el tiempo y el espacio, serán más cortos. O sea, antes, por ejemplo, un terremoto cada 1 año, cada 2 años, ahora es fácilmente mensual. Hay terremotos en distintas partes del mundo. Entonces, en 1948 se estableció eso. Del 1948 al 2018 son 70 años. 2019, ¿qué sucedió el 2019? Que es un hito ya histórico. El terremoto en Haití. O lo de la pandemia, ¿no? La pandemia. La pandemia. Que se llama COVID-19. COVID-19. Fíjense bien. O sea, ahí comienza. Yo tengo una hija que ella es profesional en el área médica allá en Estados Unidos. Ella se crió allá, ella se llama Yaruka, Dios la bendiga si llega a ver este programa. Seguro que ella lo está mirando. Lo va a ver. Yaruka la descubrieron muy chiquita de 11 o 10 años que tenía un coeficiente de 135. Yo sé que subió más después. Y la cogieron para estudiar, para estudiar física y matemática, para hacer en el área científica. Y ahí ya terminó. Y yo le decía a Yaruka, mira Yaruka, tiene que comenzar a investigar porque las cosas que vienen en el mundo son muy difíciles. Yo entendiendo que con su gran capacidad ella podía estar preparada para orientar al mundo, si es posible, de lo que ha de venir. Comenzó el COVID-19. Ahora vendrán más cosas, vendrán terremotos. Habrá más maldad, dice Jesús. De Jesús mismo dijo, habrá maldad. Se enfriará el amor por la maldad de la gente. Ya la gente no tendrá amor. Habrá más atraco. Sin embargo, oigan qué cosa más terrible. En Lucas 17, dice la Biblia, como el siglo 21, 22, 23, por ahí, dice la Biblia, que en esos días será como en los días de Lot y de Noé, que había abundancia de ocio y abundancia de pan.
El término abundancia de pan, al final de los tiempos, implica que habrá una economía muy poderosa, muy grande, que todo el mundo tendrá muchas facilidades. Por ejemplo, yo viví en María Auxiliadora de niño, por ahí habían 3 carros y 2 eran de conchar. 3 familias más tenían de conchar, de trabajar. Y después un tío mío que se llama Pedro Jerónimo, que se compró un Honda, porque él tenía un colegio llamado Academia Jerónimo. ¿Comprende? Él se compró, imagínate, grandísimo ese colegio, se compró su carrito, pero él duró muchos años andando a pie con todo el colegio. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, usted va ahora y no hay una casa que no tenga 2 o 3 carros en María Auxiliadora, en Guachupita, usted va a los barrios, por ejemplo, usted coge para la zona colonial y hay un problema, porque la gente cuando hizo esa casa nunca se imaginó y pensó que un día podría tener un carro. Ninguna tiene espacio para tener un vehículo ahí adentro. Pero la Biblia dice que al final de los tiempos sí lo tendrían. ¿Y quién no tiene un carro? Cuando yo era niño, yo veía televisión donde el tío mío, Pedro Jerónimo, porque nadie tenía televisión ahí. Cuando yo era niño, mi papá cuando llegaba que iba a comer, yo tenía que salir con 2 centavos o 1 centavo a comprar un chele de hielo para que le den agua fría en la comida a mi mamá, a mi papá. ¿Y quién no tiene una nevera y un televisor LCD en cualquier... 2 y 3. 2 y 3. Entonces, se ha cumplido la Biblia, la palabra maravillosa de Dios se está cumpliendo. Hay una gran abundancia. También en el capítulo 12 también de Daniel, versículo 4, la Biblia dice que al final de los tiempos habría muchos inventos científicos, desarrollo científico y mucha emigración. Por ejemplo, cuando usted lee el capítulo 26, 27 y 28 de Hechos de los Apóstoles, encuentra que Pablo, para ir desde Jerusalén, desde Israel hasta Roma, duró casi 1 año. Y ahora usted lo hace media hora en un avión. ¿Comprende? O sea, hay mucho invento científico y mucho movimiento migratorio, porque ahora usted llega en menos de 24 horas a China. Antes usted cogía para China en un barco. Yo supongo que este señor que estuvo en China, Marco Polo, yo supongo que duró como 1 año en llegar desde China hasta España. Colón desde Puerto de Palo de Moguer hasta llegar al Caribe, tardó más de 6 meses. Ve, pero ahora, ¿en cuánto tiempo lo hacen? Eso en 3 o 4, en menos de una semana. No, pero en avión. No, en avión. Inmediato. Sí. Ni era lo mismo, ni es igual. Mire su pregunta de Jacob. ¿Es que usted de Job. La que usted quería, don Eli. Sí. Tremendo personaje, que Dios permita que no... Tenía paciencia, Job. Oh, sí, no, él no pecó. Mira, ¿Por qué dicen la paciencia de Job? Sí, no, por eso mismo. Oigan, yo he escuchado pastor y ministro diciendo, no, porque por algo Dios le hizo eso a Job. Pero lea la Biblia. El mismo Dios da un testimonio. Ha visto a mi siervo Job. Cuando se le presenta a Satanás en el cielo, que se quiso colar. Pero ¿quién se le cuela a Dios? ¿Quién se le cuela a Dios? Se quiso colar. Y lo atrapó. ¿Para dónde va Satanás? No, ¿qué? ¿Y dónde está? He estado andando por el mundo y chequeando, buscando a quién robar, matar y destruir, porque eso es lo único que él hace, ese es su ministerio. Y Dios le dice ahí, ¿ha visto a mi siervo Job? Cómo hay un hombre correcto, recto, santo, que me ama, que me obedece. Óyeme, el testimonio de Dios... El testimonio de Dios no es pasado, ni presente, futuro, lo cubre todo. Lo cubre todo. Cuando Dios dice, es un hombre justo y bueno, lo era y lo será. Porque Dios no habla tontería. Entonces vienen gente a decir que eso le pasó. No. Mire qué fue lo que sucedió. Job no pecó. Pero Satanás le dijo, él te sirve porque tú lo has bendecido, tú lo has ayudado. O sea, y es una realidad que cualquiera que te haga un favor a ti, ¿te entiendes? Tú le agradezcas y tome actitudes, ¿verdad? Siempre positiva con esa persona. Es lo normal. Yo oí que el lenguaje del corazón es el agradecimiento. Entonces, él tenía un lenguaje maravilloso para Dios, era agradecido. Y Satanás le dice, sí, tú le has dado todo. Y era verdad, tú lo has bendecido todo. La breda estaba en el desierto gratis, pero la gente iba y se la compraba a Job. ¿Por qué? Ellos sabían que estaba gratis, pero iban con Job, hablaban con él. Era maravilloso escuchar a Job, dice la Biblia. La gente quería escucharlo, la gente iba a verlo, porque era un hombre con la sabiduría del cielo. La sabiduría no humana ni satánica, sino de Dios, la que desciende del cielo, dice la Biblia en Timoteo. Entonces, el capítulo 3.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Que le dijo eso. Él te sirve porque tú le ayudas. Quítale todo y verá cómo te maldice en tu cara. Y él le dijo, Dios sabía que no, pero eso es para nosotros. Eso está escrito. La Biblia dice, en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice que lo que se escribió de los antiguos se escribió para que nos sirva de ejemplo. Pastor, todo el que va a la iglesia dice ser cristiano, ¿ya es salvo? ¿Está salvo? No, inclusive, no. ¿Puedo? Sí, pero claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios le quitó todo a Job. No por pecado, sino para demostrarle al diablo que Job era un hombre íntegro. Le quitó hasta los hijos. Sí, pero usted verá ahora. Ay. ¿Qué pasa? Sí, le quitó hasta los hijos. ¿Qué pasa? Que también, como le decía ahorita, eso no tiene una enseñanza para decir que, porque lo dice Jesús, y lo dice en Proverbios, la Biblia dice que también al justo le pasan cosas malas. ¿Comprende? Le pasan cosas malas, pero el final del justo y del impío, con respecto a la misma situación, por ejemplo, una persona llena de Dios y que se ha arrepentido y que verdaderamente en el corazón, por ejemplo, cuando alguien va a la iglesia y acepta a Cristo Jesús, yo lo bautizo de una vez porque eso es lo bíblico. Si se arrepintió y él quiere, yo lo bautizo de una vez porque yo no puedo juzgar su corazón. Yo no sé si en verdad él le dio su corazón, pero Dios lo sabe. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando Job fue probado, eso nos sirve a nosotros de enseñanza de que aunque seamos justos, nosotros podemos pasar dificultades, pero el fin es diferente. O sea, una persona sin Cristo se enferma y se muere, y una persona con Cristo también se enferma y se muere, y eso está en Eclesiastés. Lo mismo le pasa al justo que al impío, lo mismo desde el punto de vista humano, porque cuando usted lee Eclesiastés, tiene 12 capítulos, 222 versículos y 31 veces él dice lo que yo estoy hablando es lo que sucede con los que viven debajo del sol, o sea, no con los muertos. Él no sabía. En el capítulo 3, versículo 21 dice, yo no sé qué pasa con los que mueren. ¿Comprendí? Yo estoy hablando de con los que viven. Entonces, cuando mueren las dos personas aparentemente pasa lo mismo. No, el fin es diferente. El impío viene en demonio, dice la Biblia, capítulo 16 de San Lucas, versículo 19 en adelante. Murió el rico y como era un impío no se quiso arrepentir, vinieron demonios y se lo llevaron. Pero murió Lázaro, que era pobre. El rico no se fue para el infierno porque era rico, porque Abraham era más rico que él. Job era mucho más rico que él. Él se fue para el infierno porque no se arrepintió. Como se van a perder muchísima gente que tienen el evangelio según ellos, no según Dios y lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán y mi palabra no pasarán. O sea, ¿qué quiere decir el Señor con eso? Que lo que tenemos que basar nuestra doctrina y la fe en lo que Dios dice en su palabra y revela por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando muere la persona, en Lucas capítulo 16, versículo 19, murió el rico, y vinieron los demonios y se lo llevaron al infierno, a sufrir eternamente. Murió Lázaro y vinieron ángeles y se lo llevaron a la presencia de Dios, simbolizada en ese pasaje por el seno de Abraham. Bueno, pastor, eso es lo que se llama alimento para el alma, esa conversación que hemos tenido en el día de hoy, aprovechando justamente, don Eli, este periodo navideño, ¿verdad? Para hacer como hicimos, un alto en todo lo que es la problemática diaria de un país, para dedicarle tiempo a estas reflexiones, a este tipo de conversación. Gracias al pastor Pedro Cruz. Antes de concluir, que el pastor dedique una oración a los dominicanos. Pero claro, don Eli, a los de aquí y a los de allá, a través de Dominican Network, especialmente en Michigan. Una oración, sí. Sí, pastor, por favor. Antes de hacerla, permítanme decir una cosita breve. Hay un evento, como usted me preguntó, que ha de suceder en el futuro, que se llama el rapto de la iglesia. Eso está reseñado en el Viejo Testamento y en el Nuevo. El rapto de la iglesia, sí. Por ejemplo, tenemos en Reyes que Elías fue llevado por un carro, dice, en un torbellino, pero primero pasó un carro. Entonces, tenemos
en 1 Tesalónica capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios que sonará la trompeta y con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, que hayamos dado la vida a Cristo, seremos arrebatados junto con ellos. O sea, el rato de la iglesia es cuando Cristo viene por su iglesia. En el Apocalipsis. Eso está en Apocalipsis y está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. El rato de la iglesia es la combinación de la boda de Dios con la iglesia. Hay una boda, hay una fiesta de boda en el cielo. La Biblia dice que cuando Cristo vino, pagó con su sangre, dice en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, que Cristo pagó con su sangre por la iglesia. La boda de los judíos tenía 2 etapas. Una se llama Nisurín, y la primera etapa, que es Nisurín, consistía en que se hacían los esponsales, se hacía todo, se firmaba el documento y él era esposo, ya eran esposos, pero él se iba a preparar lugar para la esposa, una casa, prepararla para después venirla a buscar. Y cuando venía, por eso en el capítulo 25 dice que hay 10 vírgenes, 5 eran sensatas y tenían aceite, y 5 insensatas. Pero si ustedes quieren, como es un tema profundo y largo, sí, vamos a hacer la oración. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti nos humillamos, dándote la gracia primero por la oportunidad de dirigirme a este pueblo maravilloso, que yo sé que tú amas y que tú no quieres que se pierda. Tu palabra lo dice. En 2 de Pedro capítulo 3 dice, yo no quiero que el impío perezca, sino que se arrepienta. Yo te pido que en tu inmenso amor y misericordia envía a tu pueblo, a tus soldados, a tus siervos, a cada lugar, y dale la unción y la gracia para que sean impactados por el poder tuyo, y toda atadura satánica y todo velo del diablo sea quitado de la mente de este pueblo, de toda la gente que no te conoce, para que puedan ser alumbrados por el Evangelio, por la luz del Evangelio de tu maravilloso Hijo Jesús. Perdona a este pueblo, dale más tiempo. Envíanos y concédenos salir de las 4 paredes a predicar a todos, Dios mío, como tú sabes que nos gusta hacerlo, Padre. Y danos el valor, la sabiduría y el denuedo para lograrlo. Y permite que sean hechos milagros, prodigios y señales en tu nombre, mi Dios amado. Bendice este pueblo, ayúdanos. Ayuda a los que están aquí en este país y los que están afuera, como dice la hermana Mayra. Ayúdanos a todos, perdónanos y ten misericordia de este pueblo. Que este año sea diferente, Padre. Que tu pueblo pueda ser impactante en este mundo, Señor, en este país y en todo lugar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, para que se arrepientan, para que tengan tiempo de refrigerio de tu parte, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, señores, gracias, pastor. Gracias, palabra, por esa palabra también. Sí, tan especiales. Yo sé que han calado en el corazón de cada uno de ustedes. Manténganse en sintonía, que aún queda más en Entérate con Mayra. Gracias, pastor querido. Muchas bendiciones. Señores, hoy pues no vamos a tener a nuestra querida Sara, porque Sara aprovechó para irse a compartir con su familia en estas Navidades, pero sí, aquí en vivo le tengo a Mirla Germán Galvez con su sección de etiqueta y protocolo. Gracias, Mirla, por acompañarnos. Hola, Mayra. Yo quiero que venga más la Navidad para que tú vengas más en vivo a este programa. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Sí, así lo vamos a hacer ya, para que en este tiempo de fiesta, de Pascua, vamos a continuar y estar aquí con todos ustedes, llevándole estas orientaciones. Muy buenas, muy buenas. Señores, mire, cuando ustedes tengan algún tema de etiqueta y protocolo, pueden pues llamar a Mirla. Mirla al final de su sección ahora va a dar sus teléfonos para asistir a cualquier persona que quiera contratarla. Mirla, ¿qué temas tenemos en el día de hoy? Tú sabes que estamos en fiesta, ¿verdad que sí? Entonces, en otras ocasiones yo le he hablado a ustedes, o he dado recomendaciones de las funciones de un anfitrión y de un invitado. Entonces, ya que estamos en esta fiesta en estos tiempos de fiesta, sí, tú, que seas la anfitriona, que tengas una actividad en tu casa, debemos recordarle a los televidentes que primero tú debes de hacer una invitación, determinar la cantidad de personas que vas a invitar en tu actividad o en tu cena que estás realizando, porque todavía continuamos con las fiestas de Navidad, siempre nos reunimos. Sí. Entonces es bueno saber
qué vas a realizar, cuál va a ser el menú, que a tus invitados tú preguntes qué pueden comer o qué le puede hacer daño. Si son 50 invitados, Mirle, yo a los 50 le tengo que preguntar qué van a comer. Pero es bueno saber qué persona es alérgico a qué tipo de alimento o de producto, porque fíjate que tú tengas una fiesta en tu casa, entonces tu invitado y tú cocines marisco y a esa persona le haga daño. Bueno, entonces si tienes varias opciones, puedes hacer varias opciones. El invitado, si hay marisco, si hay cerdo, hay pollo, entonces ahí tiene varias opciones. Lo más recomendable es hacer 2 o 3 opciones. Que el que no come marisco coma carne, el que no coma carne coma marisco y también algo de vegetales, porque hay personas que son vegetarianos, ¿cierto? Por el tema de la alergia. Sí. Entonces, tú como anfitriona, sabes que debes de estar alguna media hora antes ya preparada para recibir a tus invitados, porque es de muy mal gusto que tú tengas tu actividad, que llegue tu invitado y que tú no estés presente, que no lo recibas. No es bueno que los invitados estén llegando y uno esté arreglándose en la habitación. Ya debe estar uno listo. Debe de estar listo, recibirlo, llegar, estar en la entrada. Igual también que si tú debes tener tu menú o tu buffet ya preparado. Porque no se ve bien que tú estás en la cocina preparando todo lo que es alimento y tú tengas a tus invitados solo en la sala, compartiendo entre ellos. Bueno, eso es en el caso del anfitrión. En el caso del invitado, Mirla, que muchas veces uno suele invitar 1 y 2 personas de una casa y se aparecen con 8. ¿Eso todos. ¿Es correcto? No. Porque es que si yo organizo mi actividad, ya yo tengo cierta cantidad de personas. Puede ser que yo decida hacer extra, poner unos cuantos platos más, porque nosotros los dominicanos somos así. Pero no es correcto, es de mal gusto eso. Es que siempre cuando yo tengo una invitación, es bueno decir, en esta invitación, 1 persona, 2 personas, porque es que así tú como anfitriona tienes el control. Todo calculado. Tienes todo calculado y tienes el control de tu actividad. Entonces el invitado debe saber que si es una sola persona, la invitaron solamente a usted, entonces usted es el que tiene que ir a esa actividad, no llevar a otra persona. Mirla, me gustaría saber si es correcto que he visto que algunas personas, algunos invitados llegan al lugar, obviamente, valga la redundancia, donde se le invita, y el anfitrión tiene 1 hora prevista para servir la comida, pero hay una persona que dice, ay, yo tengo hambre, tú puedes darme algo adelante, sácame alguito ahí, eso está bien. No, sabe que el anfitrión decide el momento en el cual va a abrir la mesa. Dice abrir la mesa en el momento que van a almorzar o que van a cenar. Usted tiene que esperar, porque se ve de muy mal gusto que empiece a servirle a una persona adelante. Bueno, pues quizá puede ser alguna emergencia o una urgencia de alguien que quizá no haya comido, que haya llegado directamente sin ingerir ningún alimento, que lo haga, pero no es bueno de que servirle a alguien. El anfitrión inicia el buffet y todo el mundo al mismo tiempo. Bueno, señores, ya con esas recomendaciones usted debe saber, tanto el anfitrión como el invitado, qué no hacer y qué hacer. Yo creo que conducirse bien en las cosas del diario vivir también dice mucho de la persona. Exactamente, ¿cierto? El comportamiento de las personas. Bueno, señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos tiempos pascueros. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que todos los dominicanos y todas las personas del mundo puedan aportar su granito de arena para contribuir a que en el mundo se mantenga la paz. Muchas bendiciones y les decimos, Mirla, bye.